Listo, ya inició. Entonces, muy buenas noches para todos. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión, donde vamos a explicar nuestra última evidencia. Entonces, del área de derechos fundamentales solamente tenemos dos evidencias, la que se explicó hace 8 días y la que se explica el día de hoy. Dentro de 15 días se va a organizar otra sesión para terminar la temática y revisar, mirar cómo van con sus evidencias, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con nuestra temática y al final explico la evidencia. Bueno, entonces, tenemos, por este lado, hace 8 días habíamos hablado sobre lo que es la dignidad humana, sobre el trabajo de precarización, tercerización y deslaborización, y habíamos observado qué diferencia o qué trae la dignidad humana en esos tres conceptos sobre trabajo. En el ámbito de trabajo, sobre la precarización, tercerización y deslaborización. El día de hoy vamos a hablar ya sobre nuestros derechos fundamentales en el trabajo, que se dividen en derechos individuales y derechos colectivos. También tenemos lo que es el derecho a la asociación sindical, que lo podemos estar clasificando en los dos contextos, dentro de los derechos colectivos y derechos individuales. Ya vamos a revisar por qué. Pero primero, antes de hablar sobre derechos individuales y derechos colectivos, es importante identificar un concepto muy general e importante en el contexto laboral, que es el trabajo decente. Para explicar o mirar el contexto de trabajo decente, traemos a correlación la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en el que impulsa como algunos contextos o algunos conceptos o principios y derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, aquí nos está diciendo, alguien nos está pidiendo la entrada. ¿Dónde está? Entonces es importante identificar ese concepto de trabajo decente dentro de la OIT, ya que nos dicen que trabajo decente es donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Entonces ya empiezan a reconocer el hombre y la mujer dentro de un ámbito laboral, ¿cierto? Entonces ya no hay esa discriminación que inicialmente había dentro de nuestros derechos de la persona, derechos humanos, derechos de la mujer, derecho del hombre, y se identifica dentro de la OIT, derechos laborales, que las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades, ¿sí? ¿De qué? Pues de obtener o de tener un trabajo productivo que nos genere un ingreso que nos permita vivir con dignidad. Hace 8 días tocábamos ese concepto, este tema de dignidad humana. Y por eso lo decíamos que siempre o durante nuestros diálogos y explicaciones de la temática íbamos a escuchar ese contexto de dignidad, ¿sí? Entonces, eso es trabajo decente dentro del el contexto laboral, donde nos están diciendo que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades en el ámbito de trabajo. Para identificar también el trabajo decente es importante reconocer cuatro pilares que las Naciones Unidas nos trae a correlación desde el año 2015. Entonces, ¿cuáles son? La creación de empleos, ¿sí? Pues aquí nos están diciendo que
las mujeres y hombres tengamos unos empleos dignos que me genere un ingreso que me permita vivir con dignidad. Entonces, por eso, uno de esos cuatro pilares que hacen referencia dice la creación de empleos, que pues hoy en día a veces no hay, ¿cierto? Pero tenemos que identificar que uno de los pilares de trabajo decente es ese. La protección social, los derechos del trabajo y el diálogo social. Entonces nos están reconociendo esos cuatro pilares dentro del trabajo decente. ¿Para qué? Para mirar los principios del trabajo decente. Entonces, ya identificando que tenemos unos pilares que son estos cuatro, empezamos a reconocer los principios del trabajo decente, donde nos están hablando del respeto de la dignidad humana. Vuelve nuestro concepto o nuestro tema inicial y referente a todo lo que tiene que ver con la persona, el respeto a su dignidad humana. La eliminación de la discriminación, el trabajo seguro y saludable, la libertad de asociación sindical, la eliminación del trabajo forzoso, la eliminación del trabajo infantil, la igualdad de oportunidades, protección social, diálogo social y empleos productivos. Voy a subrayar estos cuatro de otro color para que empecemos a identificar que dentro de esos principios del trabajo decente también los encontramos como principios o derechos fundamentales. ¿Cuáles son? La eliminación a la discriminación, la libertad de asociación sindical, la eliminación del trabajo forzoso y la eliminación del trabajo infantil. Estos cuatro que están demorados los encontramos como principios o derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, quiero que los revisemos y los identifiquemos en este documento, que es un documento también donde nos están hablando sobre los derechos del trabajo. Entonces acá, en este documento, quiero que revisemos este cuadrito. Y aquí nos están diciendo esos derechos fundamentales, la relación, todo lo de la asociación sindical, aquí nos lo llaman la relación con la promoción de los derechos y asociación sindical, los mismos que encontramos acá cuando nos dicen la libertad de asociación sindical, la relación con la eliminación del trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil y a la no discriminación. Aquí lo ven ustedes acompañados de 2 convenios internacionales para un total de 8 convenios internacionales, que es donde empezamos a identificar cómo se nos vulneran nuestros derechos laborales. La evidencia que ustedes van a presentar el día de hoy, que voy a explicar el día de hoy, nos habla sobre nuestros mecanismos de protección. Pero para empezar a identificar los mecanismos de protección a nuestros derechos laborales, por eso estamos observando el documento de la Organización Internacional y cuáles son nuestros derechos laborales que se promueven aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, a identificarlos acá, estos 10. El salario. Toda la persona tiene derecho a un salario, a recibir un salario justo y equitativo. ¿Para qué? Para poder cubrir nuestras necesidades básicas, la de nosotros y nuestras familias. Nuestras prestaciones sociales y la seguridad social. Me voy a detener aquí en este aspecto para empezar a identificar algo que no se nos debe olvidar y que no debemos confundir. A veces los aprendices dicen es que las prestaciones sociales y la seguridad social son dos cosas iguales. No, las prestaciones sociales son lo que yo recibo aparte de mi sueldo. ¿Cómo qué? Como mis cesantías, las primas de servicio, las vacaciones que son remuneradas, entre otras, ¿sí? Es toda la remuneración económica aparte de qué, aparte del salario. Por eso acá lo tenemos como ítem diferente.
Entonces, son las prestaciones sociales. Y la seguridad social, como su nombre lo indica, es la seguridad del trabajador. ¿Qué es? Mi salud, mi pensión y el pago a los riesgos profesionales, riesgos laborales. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Para que no se nos olvide. Tenemos los descansos, la libertad de asociación, entonces volvemos y lo encontramos acá, la negociación colectiva, que estos dos van uniditos porque va dentro de la libertad de asociación sindical. La igualdad de trato, la estabilidad laboral, la protección contra el trabajo forzoso, contra el trabajo infantil y a la no discriminación. Entonces acá, dentro del trabajo decente, en Colombia se promueven estos derechos fundamentales en el trabajo y los reconocemos también en nuestro documento de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, estos son. Este documento es un poco amplio, es muy extenso, perdón, es muy extenso. Y para explicarlo, pues siempre me lleva tiempo. Para que ustedes lo reconozcan y lo empiecen a revisar, se los voy a enviar. Este documento se los envío para que ustedes de forma individual lo reconozcan. Pero voy a explicar este cuadrito. Entonces, ustedes ven acá todo lo que tiene que ver con la parte de asociación sindical. Está el convenio 87 y 98, donde el 87 nos habla que usted como persona trabajadora tiene el derecho a afiliarse a una organización sindical y si no existe, a crear las organizaciones sindicales. ¿Qué son la organización sindical? Es un, un conjunto de personas trabajadoras de la empresa en que luchan para la protección de los intereses o de las condiciones laborales. Entonces, ese es el 87, donde le dicen usted, como trabajador, tiene el derecho a afiliarse a la organización sindical sin necesidad de solicitar permiso a su supervisor, a su jefe, a nadie. De igual manera, a desafiliarse cuando usted lo desee. Y el 98 es el que me protege mi derecho dentro de la organización sindical, ¿sí? Que nos están hablando sobre el derecho de la sindicalización y de la negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Es donde si se llega a vulnerar derechos laborales, llegan a acuerdos los representantes legales de la empresa y los líderes sindicales. Entonces, estas negociaciones colectivas o una negociación o son acuerdos que se llegan entre las dos partes, mejorando la calidad, los beneficios y condiciones de los empleados. ¿M? Ya lo que tiene que ver con relación a la eliminación del trabajo forzoso tenemos el convenio 29 y 105. ¿Qué nos habla el 29? Es el que va enfocado, encaminado al buen trato del trabajador, donde usted no lo puede maltratar ni física, ni verbal, ni psicológicamente, ¿sí? No lo pueden encerrar en su lugar de trabajo para como estrategia de producción económica. No le pueden retener elementos eh, como su sueldo, sus elementos personales, su salario, etcétera. Sí, es todo lo que va al buen trato físico del trabajador. Pero este convenio 29 tiene una excepción. Ustedes saben muy bien que el trabajo en la parte militar es un poco fuerte. Entonces, ellos no se rigen bajo estos convenios. El convenio 29 tiene esa excepción, el trabajo militar. Ya que ustedes saben que el trabajo no militar, pues de una u otra manera no respeta el buen trato a la persona y de una u otra manera se vulnera la dignidad de la persona. Entonces, por eso, ¿y por qué? Porque es que el trabajo en la parte militar es esa, es fuerte. Entonces, por eso ellos no se rigen bajo este convenio 29 y lo encontramos en esas excepciones. El convenio 105, entonces nos están hablando sobre la abolición del trabajo forzoso, donde a usted como trabajador, su jefe inmediato no puede utilizar el trabajo forzoso como medida de estrategia o porque usted participó en una huelga o porque usted intenta crear organizaciones sindicales o se
afilió a una organización sindical, entonces empiezan cuando decimos es que el jefe me cogió entre ojos. ¿Sí? Entonces, este convenio es donde nos protege sobre la abolición o el maltrato al trabajo forzoso, al trabajo. El otro dice en relación con la eliminación del trabajo infantil. Entonces, nos protege o protege al menor el convenio 138 y 182. El 138 nos están hablando de la edad mínima para trabajar el joven. Aquí en Colombia está estipulado la edad de 15 y mayores de 15, menores de 17 años pueden ser contratados en empresas que tengan estos permisos para contratar jóvenes, en la cual tienen que cumplir unos requisitos para ser contratados. ¿Cuáles son? Pues el permiso del padre de familia. Pero para poder firmar el padre de familia ese permiso, esa autorización para que sea contratado por una empresa a su hijo menor de edad, el padre de familia tiene que tener una autorización para poder firmar esa autorización. Ejemplo, yo voy a la mayor autoridad competente de mi localidad, hablemos de los municipios, que puede ser la persona encargada de infancia y adolescencia o el personero, y me da esa autorización, porque si yo no tengo esa autorización como padre de familia para firmar ese permiso, yo puedo ser demandado por trabajo, se me fue, por trabajo infantil, ¿sí? Porque pongo a mi hijo a trabajar, explotación infantil. Entonces, por eso se tiene que cumplir con este requisito. Y el último convenio de la OIT, de los principios y derechos fundamentales, tenemos todo lo que tiene que ver con la eliminación de la discriminación. Entonces, en el convenio 100 nos habla sobre la igualdad de remuneración, en donde usted como hombre o como mujer tiene el derecho a recibir esa misma remuneración si usted realiza la misma actividad laboral, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace referencia este convenio 100. Y el 111 es donde me dice que que todos somos iguales, que por ser de color, por tener unas ideologías totalmente diferentes a la de mi jefe, por tener o estar en una religión diferente a la de mi jefe, no debo ser discriminado. También nos están hablando de algo muy importante y lo llaman como el irrespeto a estos principios. ¿Por qué? Porque todavía por ser mujer a usted le piden o le solicitan el examen de embarazo y si está embarazada o llega a quedar embarazada, entonces usted es despedida o no va a ser contratada. Entonces ahí de una u otra manera estamos siendo discriminadas por el simple hecho de quedar embarazadas. O si durante las actividades laborales, pues mi jornada laboral o de mi contrato laboral yo llego a quedar embarazada, pues entonces también me despiden sin justa causa. Entonces, aquí por eso se ve aún esos irrespetos. También nosotros como trabajadores tenemos el derecho, si mi puesto tiene el derecho al ascenso, entonces porque ese puesto que yo tengo es de hombre, no me dan esa oportunidad de ascender. Entonces, ahí también estamos siendo discriminados. En el caso de hombres o mujeres, etcétera o porque usted tiene otras preferencias sexuales o tiene otra religión o tiene otras ideologías políticas a las que va la empresa, entonces usted le bajan su sueldo, lo despiden, etcétera. Entonces, eso es la discriminación. Entonces, más o menos es una explicación por encima. Aquí ustedes van a encontrar la explicación de cada convenio y en la parte de abajo van a encontrar algo que se llama extracto del convenio, en donde les explican muy bien, más concreto, cómo es que se vulneran estos derechos. Y muchachos, es importante que ustedes lo reconozcan si ya se encuentran en ese mundo laboral o van a llegar a ese mundo laboral. Entonces es importante reconocer estos convenios, estos principios, ¿sí? No se nos olvide que son convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Listo? Entonces,
aquí también al principio ellos nos están hablando sobre algo importante que es nuestro artículo 23 de la Declaración Universal, en donde nos explican y nos dan a conocer que usted como trabajador tiene el derecho, como persona, perdón, como persona tiene el derecho al trabajador, al trabajo. Cuando nosotros en la formación anterior hablábamos de nuestra dignidad, yo les explicaba o les mencionaba en alguna oportunidad que como personas tenemos derecho a 30 derechos humanos de la Declaración Universal. Y ese artículo 23 nos puntualiza eso, los derechos de los trabajadores, donde usted como persona tiene el derecho al trabajo y a la elección de su trabajo, ¿sí? Y nos están especificando nuevamente lo que nos especificaba uno de esos convenios, que usted tiene el derecho a no ser discriminado, ¿sí? Que usted tiene el derecho a la igualdad salarial, que usted tiene derecho a una remuneración equitativa para satisfacer las necesidades básicas de quién, de su familia. ¿Para qué? Para vivir con dignidad. Y tiene el derecho a todo lo que tiene que ver con la parte de sindicalización, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos a nuestra presentación, observamos que en Colombia, sí, vamos a hablar de los 10 derechos y pues tenemos muchísimos más derechos, pero se hace o quiero hacer referencia en este momento a estos 10. ¿Listo? Esos son nuestros derechos y pues aquí como lo observan, hacemos o traemos a correlación algunos de esos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, muchachos, nosotros tenemos algo muy importante, como nos estaban diciendo acá, usted tiene el derecho al salario y como trabajador tenemos el derecho a qué? A un contrato laboral. Entonces, aquí yo les quiero, me voy a detener un momentico porque es importante. Yo sé que de pronto ustedes, algunos de ustedes ya han firmado un contrato, ¿sí? Pero es importante que identifiquemos tres características del contrato laboral. Empezando que, ¿qué es un contrato laboral? El contrato laboral es un acuerdo de voluntades. Usted firma un acuerdo, ¿sí? Con su jefe y por eso lo llamamos que es acuerdo de voluntades. Y este tiene tres características especiales. ¿Cuáles? El primero, que son los elementos del contrato de trabajo. Cuando nosotros observábamos y mirábamos este concepto, voy a devolver acá a esta diapositiva donde nos estaban diciendo, o donde yo, como les decía, traigo correlación siempre el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde nos están diciendo que es que trabajo es donde una persona debe ser contratada, pero esa persona es una persona natural. Entonces empezamos a identificar acá porque también existe la figura de persona jurídica. Entonces, el código sustantivo solamente nos está diciendo que trabajo es donde se contrata una persona natural. Devolvámonos donde estábamos. Acá. Entonces, ¿por qué traigo correlación? Porque vamos a empezar a observar las características o los elementos y las diferencias de los contratos. No todos los contratos tienen las mismas preventas para los trabajadores. Entonces, yo debo identificar claramente si existe un contrato de trabajo o no. Cuando yo hablo de un contrato de trabajo, estoy haciendo referencia al contrato contrato a término fijo, indefinido por obra y labor. Cuando yo me hago referencia al contrato de prestación de servicios, no es un contrato de trabajo, ¿sí? No es un contrato de trabajo. Vamos a revisar por qué. Volvámonos por este lado y vamos a mirar. Entonces, me voy a detener en las características o en la diferencia de un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. Cuando yo estoy aquí identificando los elementos, debe cumplir tres elementos específicos un contrato de trabajo.
porque hay una remuneración, hay una subordinación y presentación personal del servicio. Es decir, usted es contratado para hacer la actividad, usted es el que va a realizar la actividad laboral, ¿sí? Entonces, estos tres elementos son los elementos específicos para identificar que existe un contrato de trabajo. Ahora sí, vayámonos a este cuadrito. La diferencia de un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. Cuando yo estoy hablando de un contrato de trabajo, vuelvo y repito, este contrato a término fijo indefinido por hora y labor. Y este tiene una naturaleza para que empecemos a identificar. La naturaleza es de contenido laboral. El trabajo siempre debe ser realizado por una persona natural o de forma personal, aunque no necesariamente presencial. Persona natural. Vámonos nuevamente a nuestro concepto del artículo 5 del Código Sustantivo. Trabajo es donde se contrata una persona natural. La ejecución de las actividades debe ser mediante una subordinación por parte del empleador. Se debe cumplir un horario y hay un salario mensual o quincenal que normalmente es mensual. Vayámonos a identificar estos tres elementos dentro de este contrato de trabajo. Primero nos están diciendo hay una remuneración. Exactamente, hay un salario mensual. Hay una subordinación. La ejecución de las actividades se realizan mediante una subordinación por parte del empleado. Muy bien. Presentación personal del servicio. El trabajo siempre debe ser realizado por una persona natural y de forma personal. Este nos está cumpliendo con los tres elementos de trabajo. Entonces, cumple con ese artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo. Muy bien. Ahora en el contrato de prestación de servicios. Su naturaleza lo conlleva contenido de carácter civil o comercial. Ya no es laboral. La actividad puede ser realizada por una persona natural o persona jurídica. Aquí ya puedo contratar con la figura de la persona jurídica. La ejecución de las actividades existe libertad amplia y suficiente por parte del contratista. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me hago referencia a contratista es porque hay un contrato de trabajo, perdón, un contrato de prestación de servicios. No hay un contrato de trabajo. No debe cumplir horario ni órdenes permanentes y encontramos en el contrato la totalidad del contrato. Vayámonos a nuestros elementos. Remuneración. Bueno, existe porque hay un pago económico por la actividad que usted está realizando o por el servicio que usted está prestando. Hay una subordinación. No existe ni órdenes permanentes ni cumplimiento de horario. Entonces, ya podemos decir que este nos está fallando. Con el simple hecho de que falle un elemento de estos tres elementos no lo constituye un contrato de trabajo. ¿Listo? Y presentación personal del servicio, pues es el servicio que usted está prestando, lo debe realizar usted. Entonces, ya con el simple hecho, vuelvo y repito, que nos incumpla un elemento, ya no estamos cumpliendo con un contrato de trabajo. Entonces, nos están diciendo que la primera característica del contrato de trabajo son los tres elementos: remuneración, subordinación y presentación personal del servicio. Segunda característica, las clases de contrato de trabajo según su forma, de forma verbal o forma escrita. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos están diciendo que de forma verbal encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 38, entonces es legal y tiene las mismas características o las mismas preventas o la misma, se me fue, la misma que naturaleza, así sea de forma verbal o forma escrita, ¿sí? Y tiene las mismas características. Entonces, si yo voy a hacer o a interponer una demanda laboral, cuando existe de forma verbal, pues es válido, porque no lo están estipulando en el artículo 38 del Código Sustantivo. ¿Listo? Entonces, la segunda característica son las clases de contrato.
Y la tercera característica es el tipo de contrato. Entonces, contrato a término fijo, indefinido, por obra y labor, trabajo ocasional o transitorio y contrato de aprendizaje. Entonces, en esta lista vemos que no encontramos el contrato de prestación de servicios. Esas son las tres características que tiene el contrato de trabajo. Nos estaban hablando también de los derechos, dentro de estos derechos, pues nuestros derechos de los descansos y cumple también unas características específicas. Si yo trabajo, tengo una jornada de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, entonces, ¿eso qué quiere decir? Durante la jornada de trabajo, en este lapso de 8 a 12, en la mitad tengo un descanso y en el lapso de 2 a 6 tengo otro descanso, ¿sí? Eso hace referencia durante la jornada de trabajo. De jornada en jornada, entonces de 12 a 2 hay otro descanso que es lo que llamamos la hora de almuerzo, que todos tenemos ese derecho a nuestra jornada, a la hora de trabajo. Descanso de jornada en jornada. Dominicales y festivos, ¿sí? Si yo llego a trabajar estos domingos dominicales o algún festivo, pues tienen que ser canceladas con el porcentaje correspondiente a ese domingo o día festivo. Y pues también horas extras si se sale de la jornada laboral estipulada desde un principio de mi contrato de trabajo. Y las vacaciones también es otro tipo de descanso y estas vacaciones tienen que ser remuneradas. Yo las tomo y deben ser canceladas. A veces escuchamos que las vacaciones pueden ser acumuladas, efectivamente, pero ¿cuántos días son? Son 15 días hábiles. ¿Sí? 15 días hábiles de descanso que se debe tomar. Pero ¿qué pasa si yo no me quiero tomar las vacaciones, sino las quiero acumular para otro periodo? Sí o sí, usted tiene que tomar 6 días, ¿sí? 6 días. No se puede tomar los 15 días porque la norma es muy clara. Hay empresas que sí lo hacen, que acumulen las 15 días, pero no se debe. La norma y la ley es muy clara y se debe cumplir. Son 6 días que sí o sí usted tiene que tomar. Por lo tanto, usted acumula 9 días. 9 días son las que se acumulan. ¿Cuántos periodos puedo acumular? 2 periodos, ¿sí? 2 periodos seguidos puedo acumular. ¿Y cuánto tiempo si yo acumulo esos 2 días, esos 2 años, que se quiere decir si acumulo dos, serían 18 días en total que me quedarían pendientes para tomar? ¿Y cuánto tiempo tengo para tomar esos días de vacaciones? 4 años. Si usted ya se pasa de los 4 años, se pierde, ¿sí? Entonces, son 2 periodos que yo puedo acumular 9 días por periodo para un total de 18 días y las puedo dejar por un periodo de 4 años. Vencido ese término, ya se pierden esos días que yo no tomé. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace referencia las vacaciones. También tenemos derecho a lo que habíamos mencionado anteriormente, las prestaciones sociales. También tenemos, en el caso de las mujeres, la licencia de maternidad, intereses a las cesantías, nuestras primas de vacaciones, primas de servicio, subsidio familiar y la dotación. Esto hace referencia a nuestros derechos individuales, que es enfocado directamente a la persona trabajadora, de forma que individual. Y nuestros derechos de manera colectiva es lo que yo llamo la triangulación sindical. ¿Por qué? Porque tenemos como eje principal, usted tiene la libertad sindical, como lo había mencionado, que nos lo protege, pues la organización internacional, y si nos dirigimos a la Constitución Política, igual, usted tiene derecho a la sindicalización o en el Código Sustantivo de Trabajo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos hace referencia a los derechos individuales. ¿Por qué la triangulación? Porque usted tiene derecho a afiliarse a una organización sindical, tiene el derecho a la negociación colectiva que va dentro de esa asociación sindical
Y como trabajador o como ciudadano, pues tiene el derecho a la huelga, ¿sí? Entonces, por eso yo lo llamo la triangulación sindical. Y esos son nuestros derechos colectivos porque van en defensa de los intereses de los trabajadores, ¿sí? De los derechos o condiciones laborales del trabajador. Entonces, pues, hasta ahí tenemos alguna duda. No, por el momento todo va claro. ¿Me están escuchando, muchachos? Ahorita leo. Ok, bueno. Entonces, nuestra evidencia. Ya conocido o ya identificado cuáles son como nuestros derechos, existe algo que se llama los mecanismos de protección y esos mecanismos de protección son mecanismos constitucionales. ¿Por qué? Porque es que Colombia es un Estado social de derecho. Al ser un Estado social de derecho es donde el mismo Estado nos garantiza la protección a nuestros derechos por medio de los mecanismos de protección, que en este momento les voy a mencionar cuatro que son muy relevantes y los que hemos de pronto escuchado. El primero, pues que es lo que tiene que ver para las personas privadas de su libertad, que es el habeas corpus. Este mecanismo está estipulado en el artículo 30 de la Constitución Política y eh, rige para las personas. Ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, muy rápido para poderlo entender de manera clara. Nosotros estamos en la calle, nosotros vamos en la calle o estamos en nuestra vivienda y de repente pues somos detenidos sin justa causa. Entonces nosotros a nombre propio o con alguna representación legal o algún familiar muy cercano de nosotros puede interponer ese mecanismo de protección al habeas corpus solicitando pues que nos dejen en libertad o nos expliquen por qué hemos sido detenidos. Y tiene el Estado o la persona a la que nosotros le pasamos ese habeas corpus, tiene 36 horas para darnos respuesta, ¿sí? Entonces, ese es uno de los mecanismos, el habeas corpus. El segundo, que ese pues entonces no lo vamos a trabajar porque pues en el mundo laboral pues no se puede invocar. El segundo son las acciones populares, que es para la protección de los derechos de tercera generación. Ustedes saben muy bien que nuestros derechos se dividen en tres generaciones. Primer, eh, primer- Primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de tercera generación que son enfocados a nivel ambiental. Entonces, cuando se perjudica el ambiente, ejemplo, en mi localidad, en mi ciudad o en mi barrio, hay un problema de aguas o roedores o de basuras o de ruidos, entonces interponemos la acción popular a la entidad correspondiente para que sea efectuada o solucionada. Y estos dos mecanismos de protección que vamos a trabajar, que es la acción de tutela y el derecho de petición, estos son los que vamos a invocar y estos son los que nos está solicitando nuestra evidencia. Entonces aquí nos está diciendo que la evidencia es una infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección, ¿sí? Entonces, pues vamos a trabajar solamente dos, la acción, el derecho de petición y la acción de tutela. ¿Listo? Yo a ustedes les voy a enviar unos videos, también ahorita les explico rápidamente unos formatos donde podemos identificar las características o diferencias de estos dos mecanismos que vamos a trabajar en la evidencia. Entonces, ¿qué nos están diciendo o qué nos están solicitando? Nos dice, continuando con la estrategia didáctica de aprendizaje de caso de estudio en su fase de adquirir agilidad en determinar las alternativas de acción y tomar decisiones, debe elaborar una infografía sobre los mecanismos constitucionales de protección, acción de tutela, el derecho de petición y las acciones de cumplimiento y las acciones populares y de grupo. Entonces, aquí nos están diciendo. De acuerdo con las asignadas, bueno, con esto es lo que les estoy explicando, yo les envío estos documentos, ustedes van a hacer
una infografía donde van a reconocer las diferencias de las dos, ¿sí? Solamente identifiquemos esos dos mecanismos, acción de tutela y derecho de petición, ¿listo? Solamente es eso lo que vamos a realizar en esta actividad, no es más, ¿sí? Aquí ya nos están hablando sobre los lineamientos generales para la entrega de nuestra evidencia y dónde la deben subir, ¿listo? Eso es. Entonces, ¿cuáles son esas dos características, las diferencias de estos dos mecanismos de protección? Entonces, voy a abrir los dos al mismo tiempo para irles explicando. Yo les envío también estos dos videos y para que ustedes lo tengan presente en la elaboración de su evidencia. Bueno, entonces el derecho de petición. Cuando yo hago una solicitud a algo, hablemos, voy a solicitar documentación o a solicitarle algo a alguna persona o voy a solicitar algún medicamento, yo paso un derecho de petición. El derecho de petición se puede hacer de forma verbal y de forma escrita y es solicitar lo que yo necesito. Entonces, acá en este documento iniciamos con la fecha, el lugar, me dirijo, escribo a la persona a quien me estoy dirigiendo, la referencia, estos dos documentos tienen una referencia donde me hace, pues, vaya la redundancia, hacer referencia a lo que yo estoy solicitando. En este caso, el derecho de petición, solicitando, pues, el derecho que yo necesito. Y este está invocado en el artículo 23 de la Constitución Política. Entonces, ¿cómo inicio? Pues con la petición. Como ustedes se dan cuenta, la petición debe ser muy cortica, concreta y concisa, ¿sí? Entonces, aquí, pues, como ustedes lo ven, es muy pequeña. Es lo que yo escribo lo que yo necesito. Segundo, pues cuento cómo se dieron los hechos de la vulneración de derechos, ¿sí? También debe ser muy sintetizado, debe ser muy concreto, corto. No debo dar rodeos, vueltas, porque si no, la persona que está leyendo o la que va a darle solución a mi petición no va a entender. Tercero, pruebas, ¿sí? Como todo, yo siempre pongo el ejemplo de cuando hay algún accidente, un homicidio, etcétera, pues llegan las entidades pertinentes al lugar de los hechos y empieza a tomar evidencias. Todo lo que les sirva de pruebas, pues ellos lo toman. En la parte jurídica o en la parte cuando yo voy a pasar un derecho de petición, es igual. Tengo que mirar qué me sirve a mí de pruebas para que puedan darle una respuesta positiva y favorable a mi derecho de petición o a mi acción de tutela. Entonces, por eso yo miro qué pruebas me pueden servir y las adjunto ahí. Y cuarto, notificación. Entonces, como tal, un derecho de petición es muy sencillo. Tengo que ser muy concreto con lo que voy. Ya con mi acción de tutela, ya es un poquito más amplio ese documento, pero prácticamente lleva lo mismo. ¿Qué es la diferencia de este documento? Yo aquí ya no empiezo con fecha, yo ya no me dirijo a la persona que estoy solicitando, sino a una tercera persona, que es el juez. Entonces ya le escribo el señor juez de reparto, porque no sé el nombre del juez que le corresponda, acción de tutela para proteger el derecho tal. De igual manera, pues me tengo que identificar, ¿no? Aquí inicio con identificarme, me presento, ¿sí? Es la presentación. Entonces, mi nombre tal, lugar de domicilio, mi número de documento, etcétera. Aquí lleva lo mismo. Y este está invocado en el artículo 86 de la Constitución Política y un decreto que es el decreto 2591 del 2000, de 1991. Entonces, como tal, iniciamos también, me presento. Aquí ya hay una partecita que va dentro de la presentación que se llama la pretensión, que es lo que yo pretendo que el juez falle a mi favor. Lo mismo que nosotros tenemos acá, petición.
pero aquí en este documento ya se llama una pretensión. Vuelvo y repito, lo que pretendo que el juez falle a mi favor. Aquí los hechos los teníamos de segundas, aquí los tenemos de primeras. Y como segundo punto, vuelvo a reiterar la pretensión. La escribo tal como la tengo arriba. No le puedo cambiar ni una coma, ni la forma de la tilde, nada, absolutamente nada le cambio. Lo tengo que pegar igual. ¿Por qué? Porque es reiterarle nuevamente al juez qué es lo que yo necesito. Como tercer punto tenemos algo que se llama derecho fundamental violado. ¿Qué es? Entonces, este ejemplo, estamos hablando de un derecho laboral, pues pongo un concepto de trabajo, ¿sí? Y estos conceptos que yo pongo tienen que ser unos conceptos jurídicos en donde yo me apoyo de páginas jurídicas, del Código Sustantivo, de la Constitución Política, etcétera. Como un cuarto punto, entonces yo le digo al señor juez, es que trabajo es esto, y acá ya le estoy diciendo, y mi tutela es procedente, porque yo ya entro a investigar páginas jurídicas en donde busco algunas sentencias que ya fallaron a favor del trabajador o sobre el derecho que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces aquí ya le digo, mi tutela sí es procedente por tal motivo y tal motivo. Quinto, anexo, lo mismo, los anexos que yo tengo para comprobar que hubo una vulneración de derechos y la notificación, ¿sí? Entonces, ahí ya ustedes pueden identificar, yo envío también estos dos documentos para que ustedes identifiquen esas características y puedan realizar su infografía. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, muchachos? Chicos. Por favor, me escriben en el chat cómo estaban haciendo. Si tienen alguna duda, pregunta. Entonces, esa es nuestra segunda y última evidencia dentro de nuestra área de derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Si no, pues con esta explicación de la entrega de la evidencia, daríamos por finalizado, ok, muchas gracias, nuestro encuentro del área de derechos fundamentales. Bueno, creo que quedó entendido. Igual, como les decía al inicio, dentro de 15 días también vamos a tener otro encuentro, pues sería nuestro último encuentro para alguna persona que tenga alguna duda y pues terminar la temática porque si nos hace falta una temática por finalizar. ¿Listo? Entonces, muchachos, si no hay ninguna pregunta o inquietud, pues entonces damos por finalizada esta sesión y agradecerles la participación. Muchas gracias. Procedo a detener la grabación.